Muy, pero muy buenas noches a todos. Gracias por estar del otro lado. Soy Candela Sol Silva, vicedirectora de Causa Argentina. Ante todo, les deseamos que hayan pasado una muy feliz Navidad, como corresponde decirlo, en medio de un globalismo totalitario que pide cancelar las fechas claves de Occidente u omitir la palabra Navidad como quisieron hacer en Europa, por suerte sin éxito alguno, mientras promueve otras festividades que nada tienen que ver con nuestra cultura. Así que deseamos que en unión y en familia hayan pasado una feliz Navidad, deseamos que terminen muy bien este año y también un gran comienzo para el año 2022. Nuevamente estamos en otro espacio de Twitter haciendo análisis político desde el interés nacional. De nuestro equipo nos acompañan Augusto Melano, secretario de Asuntos Políticos de Causa Argentina, y Lucas Cianfagna, director de Causa Argentina. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué tal, Cande, Augusto? Feliz Navidad a todos y les deseamos, como dijo Candela, un gran comienzo del 2022. Hoy nos toca cerrar el año con un tema regional. Vamos a hablar sobre las elecciones en Chile, que causó una conmoción enorme por el triunfo del comunismo nuevamente en el país, cosa que nos retrotrae a aquel momento en que triunfó Salvador Allende en 1970. Vamos a empezar con la noticia de la derecha diario sobre el triunfo electoral de Gabriel Boric. Gabriel Boric, líder estudiantil de extrema izquierda, es el nuevo presidente electo de Chile. La proyección definitiva dio ganador al candidato marxista, señalado por una militante de su espacio de acoso sexual y actitudes machistas. Por supuesto que jamás las feministas radicales se pronunciaron con algún problema respecto a estas acusaciones que tenía. Como siempre, a la gente de la tropa propia jamás la tocan y jamás tienen ningún problema con ello. De todas formas, este muchacho, sin experiencia ejecutiva para el cargo, es el primer candidato comunista ganador, como hemos dicho, desde Salvador Allende. Tras una jornada electoral de segunda vuelta, donde los extremos se enfrentaban en un mano a mano histórico, como no pasaba desde 1970, el candidato marxista Gabriel Boric se impuso por casi 10 puntos contra el derechista José Antonio Kast, quien había moderado extremadamente su discurso en una estrategia política para conseguir los votos del centro, estrategia la cual no funcionó para nada. Luego, cuando estaba el 83% escrutado, Boric ya se imponía con el 55% contra el 44% de Kast. Un resultado que solo predijo la encuestadora CADEM en su última encuesta del 16 de diciembre. Las demás consultoras estimaron un resultado más parejo, incluso muchas poniendo a Kast un punto arriba. Ante los resultados, Kast reconoció su derrota y le envió un mensaje de Twitter, en donde decía: acabo de hablar con Gabriel Boric y lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy es el presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva. Chile siempre está primero, añadió. El próximo 11 de marzo de 2022, Boric sucederá a Sebastián Piñera en La Moneda, siendo el presidente más joven de la historia del país andino. Ahora podríamos cuestionarnos cómo fue posible que un chico joven, sin experiencia alguna, un muchacho que, como veremos luego, no pudo terminar su carrera de derecho, un chico que solo comenzó a tener actividad política en el centro de estudiantes, un hombre que estuvo internado por problemas de TOC, en una entrevista admitió que tomaba 4 pastillas por día para tratar su trastorno obsesivo compulsivo. En la misma entrevista dijo que no recordaba el nombre del psicofármaco.
¿cómo no te vas a acordar el nombre de una pastilla que tomás 4 veces por día? Bueno, este es el nuevo líder que tiene Chile. Un pueblo que ni siquiera quiso ver los resultados de otros países de Sudamérica con candidatos con ideología similar. Podían ver a Argentina, los resultados que tiene Argentina luego de casi 20 años de kirchnerismo, los resultados de Venezuela. No solamente hubo una gran emigración de venezolanos a Argentina, también hubo una gran emigración de venezolanos a Chile. Entonces, ¿cómo puede ser que el mismo pueblo chileno no haya aprendido de las personas que escaparon del socialismo, del castrochavismo, y terminan votando por un cuco de la derecha? Inclusive algunos artistas como Calle 13 llamaron a votar a Boric. ¿Qué opinan, chicos? Acá también le echaría un poco de responsabilidad a lo que fueron los gobiernos de derecha. Chile, si bien es un país en el que hasta el momento tiene un buen manejo de las finanzas y de la economía, Chile hace tiempo que olvidó ciertas cuestiones sociales. La realidad es que hay muchos chilenos que vienen a estudiar acá y después se vuelven a su país a ejercer por los altos costos que tienen para los estudios. Bueno, eso que ya es bastante conocido. Yo tuve una persona cercana que me contaba más o menos, estaba estudiando justamente acá para después ir a ejercer allá, y me contaba que muchos hacían eso. Hay muchas cuestiones sociales que se olvidaron, que eso suele pasar acá también, y que no se ve. Entonces, yo le he hecho una gran responsabilidad tanto a los gobiernos progresistas que tuvieron, como fue el de Bachelet, como al gobierno de Piñera. Yo creo que Boric es el resultado de eso. Es una sociedad, digamos, cansada de ciertas cuestiones no resueltas, y que en vez de mejorar esas cuestiones no resueltas, elige a alguien que capaz va a destruir, digamos, no va a resolver el problema, y encima va a arrasar con la economía chilena. Ojalá no pase, pero bueno, justamente vamos a la prueba empírica en Argentina, en Venezuela, Cuba. Creo que ahí erraron los chilenos. Entonces, bueno, veremos qué pasa, pero yo creo que justamente en Chile, bueno, votó creo que la mitad del padrón electoral, entonces una cultura política muchos no tienen. Entonces, claramente acá está el resultado, viendo que la izquierda también está muy politizada, bueno, son las que más mueven en la calle, y eso tiene impacto en lo visual y en lo que tiene que ver a la opinión pública. Entonces, creo que de ahí esta gran diferencia que sacó Boric frente a Kast, creo que, en opinión personal, hizo muy mal en moderarse y en retrotraerse en ciertas cuestiones de su discurso que después le terminaron jugando en contra. Concuerdo completamente. Es muy bueno que marques eso, Augusto, de hacer quizá una crítica también, no solamente del espacio que es abiertamente enemigo, sino de aquel que parece ser afín y en realidad no lo es en absoluto, ¿no? Que es el espacio de la derechita cobarde. Y con esto voy a hacer un pequeño repaso. El día de Navidad, 25 de diciembre, no solamente se cumple
la fecha tan emblemática para Occidente desde su más profunda tradición, sino que también significa el aniversario, otro aniversario de la descomposición de la Unión Soviética, como la conocimos. O bueno, como se lleva a conocer, por supuesto. Yo no había nacido todavía, pero en el 91 se descompone finalmente la Unión Soviética el 25 de diciembre. Y con eso había una derechita que decía que la derecha había triunfado en el mundo, hablando del capitalismo. Pero la realidad es que triunfó la derechita, no triunfó la derecha. Porque es en realidad lo que se ve en estas elecciones de hoy, 2021, con Boric ganando en Chile, a pesar de tener un gobierno que justamente era el de Piñera, ¿no? Un gobierno que se dice de derecha, que Chile no había llegado a una crisis económica como para que esto se desate. Digo, la suba del boleto del transporte público siempre es una excusa sumado a todos los descontentos a nivel social y cultural que ya marcó Augusto. Entonces me parece que lo que se cayó con esta elección es el relato de la derechita neoconservadora que empezó con Reagan y Thatcher. ¿Por qué digo esto? Porque es la derechita economicista, que solo piensa en cuestiones materialistas, es materialista. Y si es materialista, en algún punto siempre abre paso al marxismo, como fue siempre en la historia de Occidente. Guste o no guste, la única verdad es la realidad. Ahora bien, yo diría que esto es bueno para tenerlo en cuenta, y así como lo marca también Agustín Laje. Chile se durmió en los laureles de un éxito económico que en los últimos 30 años ha producido resultados bastante notables, pero que dejó descuidadas ciertas cuestiones sociales y sobre todo lo cultural. Dejó descuidado eso. Y la verdad que no todo se resume a lo económico. Lo económico es una palanca. Es una palanca, pero para potenciar un renacer cultural. Si vos no das lugar a ese renacer cultural, si no reforzás la identidad nacional, inclusive la economía termina tarde o temprano fallando, o en estos casos termina en una especie de inconformismo ideológico, se termina llegando a votar a un tipo de estas características. No hay ninguna duda de eso, porque los hechos lo dicen. Acá lo que ha perdido no solamente es Chile, ha perdido el relato de la derechita cobarde que creía que con el mundo de la economía y de la globalización íbamos a estar todos bien. No se dieron cuenta que son ellos mismos los que le abrieron la puerta al marxismo. Exactamente, Lucas. Antes de continuar, le quiero recordar a los que nos están escuchando por Twitter que si tienen una computadora cerca, de manera a hacer la conversación más dinámica, les recomendamos que se conecten al link de Twitch que pueden ver en uno de los mensajes que he dejado anclado acá en el espacio de Twitter o dentro del perfil de Causa Argentina. En uno de los tweets de este espacio está el link de Twitch. En Twitch, Augusto está pasando imágenes, videos, las noticias. Pueden mutear, seguir escuchando por el espacio de Twitter, mutear Twitch, de manera que con los efectos multimedia se puede volver la conversación un poco más dinámica. Volviendo a Boric. Ahora, acá se caen todas las caretas. Se cae toda esa retórica socialdemócrata de que Boric en realidad es un moderado, que los comunistas son otros y que en realidad es de centro derecha. ¿Por qué mejor no vemos lo que el mismo Gabriel Boric dice de sí mismo? Pasamos a otra noticia de La Derecha Diario, titulada "Soy marxista. ¿Quién es Gabriel Boric, el líder estudiantil de extrema izquierda que será presidente?". El nuevo presidente de Chile carga con una ideología que corre por izquierda al Partido Comunista. Su meteórica carrera a lo más alto de la política chilena con una agenda extremista que incluso reivindica el terrorismo. Este domingo los chilenos eligieron por primera vez en 50 años un presidente de extrema izquierda. El último había sido Salvador Allende, quien fue electo en una polémica elección en 1970. 3 años después fue depuesto
por el general Augusto Pinochet. En aquel entonces, Chile se había convertido en un territorio crucial para la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y Allende llegó al poder tras una inversión histórica del Partido Comunista Ruso en el país. Pinochet, por su parte, lo hizo con el apoyo explícito de los norteamericanos. Hoy, Boric llegará al poder en un contexto internacional muy distinto, pero sus ideas no difieren en prácticamente nada a las de Allende. La carrera de Boric fue meteórica. Tras egresarse de la British School de Puntas Arenas en 2003, entró a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en Santiago, donde cursó casi una década sin jamás recibirse. Y reitero, 10 años cursando, jamás logró recibirse, hasta que decidió entrar de lleno en la política cuando se postuló en 2011 para presidir la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Rápidamente se convirtió en líder estudiantil, a pesar de que falló estrepitosamente como estudiante. Esto es algo que siempre vemos acá en Argentina. Los típicos líderes de izquierda son los eternos estudiantes de los centros de estudiantes de las universidades, sin nunca recibirse. Se unió al colectivo de la izquierda autónoma, un espacio de extrema izquierda comunista que siguen los preceptos de Marx, Lenin y Antonio Gramsci y adherían al autonomismo. El autonomismo es un concepto importante para entender la ideología del nuevo presidente de Chile. El movimiento autónomo es la rama más de izquierda que tiene el movimiento comunista en el país andino, es decir, a la izquierda de la izquierda. Su ideología roza el anarquismo y principalmente propone achicar el Estado Nacional en pos de crear asambleas populares en las distintas regiones del país que impongan gobiernos comunistas, es decir, dictaduras del proletariado a nivel local. De esta ideología parte el movimiento Ocupa, el movimiento Antifa, que tantos problemas causa en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, el indigenismo terrorista y otros. Es imposible, o habría que preocuparse, si a las personas con sentido común, luego de escuchar estas oraciones, no se les prende una alarma en la cabeza de lo que le espera a Chile. Un país que en los últimos años supo tener una estabilidad económica, ahora va a volar todo por los aires. Principalmente en los choques sociales que se vienen. Boric tiene esa mentalidad de que si hay ricos y hay pobres, hay una injusticia social y que tiene que haber una nueva repartición de la riqueza, quitándole a los ricos, repartiéndola entre los pobres. ¿Acaso eso no va a causar choques sociales? ¿Acaso los chilenos van a permitir que les roben riqueza producto de su propio esfuerzo? ¿Van a permitir eso sin defenderse? ¿Tan entregados están a este sistema perverso comunista? Por otro lado, en los últimos meses vimos cómo fue incrementando los conflictos con los mapuches. Boric apoya los mapuches, apoya la causa mapuche. Por lo tanto, también se vienen más problemas sociales con el tema mapuche. No va a ser solo un problema respecto a la nueva redistribución de riqueza que planean estos comunistas. Por ejemplo, en Argentina ya lo vivimos con el kirchnerismo. Frente a algunos problemas que hubo con autodenominados mapuches en la Patagonia Argentina, el kirchnerismo ya dijo que no iban a hacer nada. ¿Por qué? Porque no querían, ¿qué dijo el ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández? Que no querían un nuevo caso como el de Santiago Maldonado. Entonces que no iban a actuar. Esta misma ideología de no querer actuar por creer que lo que reclaman los mapuches es legítimo, entonces
van a dejar indefenso al pueblo trabajador chileno, a quienes les prenden fuego las casas, a quienes les roban ganado o les usurpan terrenos. Todo esto va a estar permitido en la nueva Chile que se viene. ¿Qué opinan, chicos, al respecto? Bueno, la verdad es un poco lo que nos viene pasando a nosotros digamos, desde los 70, ocultar, no sé si ocultar, pero favorecer a un sector, por lo menos acá en Argentina se favoreció mucho a la izquierda. Bueno, en Chile empezó al revés. El tema es que acá no están viendo lo que pasa cuando se va muy para la izquierda, como hicieron desde el 2003 los Kirchner en este tipo, no digo en lo económico esencialmente, sino que en lo cultural. En lo cultural, digamos, no ser justo, condenando las dos partes, favoreciendo a un sector. Creo que va a ser uno de los grandes errores y que va a presentar mucha tensión en lo social y en lo político también, porque en base a eso yo creo que este extremismo de Boric va a llevar si bien hay como me tiraron un comentario en Twitch de que si bien ese extremo va a ser socialdemócrata, sí, va a ser socialdemócrata porque tiene que gobernar, entonces tiene que moderarse en cierto sentido. El tema es cuando esas ideas, cuando vos tenés cierta ideología muy, digamos, arraigada y no sos lo suficientemente flexible, las ideas que se te pueden llegar a ocurrir pueden llegar a ser en contra de tu interés nacional. Cosa que pasa acá en Argentina y que la cuestión mapuche es algo que nos debería preocupar a nosotros, porque teniendo un gobierno que los protege, acá se pueden llegar a envalentonar y bueno, tenemos digamos, la mala suerte de tener un gobierno también de centro izquierda, socialdemócrata, como quieran llamarlo, que defiende a estos tipos, digamos, en lo discursivo capaz se hacen los desentendidos, pero en los hechos los defienden. Es bastante peligroso para nosotros, viéndolo desde Argentina, que el gobierno chileno los proteja, los ayude, porque bueno, ya muchos creo que sabemos con qué fines se financian estos pseudo mapuche, bueno, con sedes en territorio no tan mapuche como es Bristol, allá en Inglaterra. Entonces, la verdad, viéndolo desde nuestro interés nacional, es bastante peligroso esto. Tendría que llamarnos la atención. La verdad lo lamento por Chile, pero las experiencias de este tipo de ideologías en Latinoamérica, Hispanoamérica, son la verdad, significan ir hacia el pobrismo, a la falta de mérito, destruir economía sin corregir, o sea, en vez de corregir, destruir en su totalidad la economía, desincentivas la producción, te peleas con los empresarios, porque los empezás a ver como enemigos, cosa que no pasaba en Chile, de acuerdo a relación Estado-empresario. Entonces, la verdad, si el discurso dentro de lo político y se desparrama en lo cultural y todo eso, donde se empieza a ver de enemigo a alguien que tendría que ser un aliado, potencialmente y a futuro es decadente para ese pueblo. Sí,
Creo que con la experiencia que hubo en este último tiempo en cualquier país de Europa, se puede ver claramente lo que va a ser el gobierno de Boric. Y no hace falta verlo andar. ¿Por qué digo esto? Porque si bien la socialdemocracia tiene una vestimenta de democracia, tiene más de social que de democrático. Y cuando digo social, me refiero a esa tendencia totalitaria de lo social. Esa tendencia totalitaria, esa tendencia que a pesar de tener buenos modales siempre esconde los peores fines. Y si hay algo que se ha demostrado en este último tiempo es que el verdadero enemigo de la socialdemocracia es la nueva derecha. La nueva derecha es el único real enemigo considerado por la socialdemocracia. Si se tiene que unir a la extrema izquierda que supuestamente dice combatirla el resto del tiempo, se une. Como Pedro Sánchez se unió a Podemos, a los terroristas y a los golpistas de España. No tuvo ningún escrúpulo en traicionar su propia promesa electoral para unirse a toda esa banda de sinvergüenza. Así que yo no necesito ver andar a Boric para saber qué es lo que va a pasar en Chile. Al menos yo de lo personal lo veo con bastante claridad en ese sentido. Me parece que Boric simplemente va a ser uno más, como lo fue Alberto Fernández acá. Tampoco estoy diciendo algo lejano, es algo que estamos viviendo ahora. Alberto Fernández también es socialdemócrata. Y sin embargo, la tendencia kirchnerista nunca fue la moderación. Ya los conocemos, hace mucho tiempo. Es bastante claro que la socialdemocracia, mediante su discurso de lo políticamente correcto, siempre esconde una vertiente totalitaria y una vertiente destructiva, autodestructiva, si se quiere, del Estado-nación, no de la burocracia. Esa siempre la exalta. La burocracia, el exceso de impuestos, el exceso de funciones innecesarias para no cubrir las que realmente son necesarias del Estado. O sea, la destrucción misma del Estado desde adentro. Eso es la socialdemocracia. La verdadera destrucción de lo que representa la herramienta de las naciones para defender sus intereses. Eso es la socialdemocracia. Es decir, volviendo al ejemplo de la caída de la Unión Soviética. Cuando cae el muro de Berlín en el 89, no cae el comunismo, cae el muro. Quiere decir que toda esa mentalidad se vino para este lado. Y eso es básicamente lo que ahora estamos viviendo. Toda esa misma mentalidad de burócrata, ensobrado, alcahuete de un régimen, vigilador, totalitario. Todo eso se volcó en la política, en los bancos, en los organismos internacionales, en las corporaciones, en todo un sistema internacional que la misma derechita convalidó. De eso nos tenemos que curar y de eso tenemos que salir. Y la alternativa es la nueva derecha, que es la que realmente reivindica desde un sano liberalismo, un sano conservadurismo, un sano patriotismo, el interés de las naciones y la libertad. Fuera de eso, vamos a seguir cayendo en la eterna trampa del voto útil, del candidato moderado, moderate porque si no, no alcanzás los votos. Bueno, así le fue a Kast, por moderarse. Los resultados están a la vista. Tal cual, Lucas. Podemos ver el ejemplo con el candidato argentino Javier Milei. Javier Milei se podrán estar algunas cosas más de acuerdo que otras respecto a su personalidad, a su manera de manejarse, pero Javier Milei jamás se moderó, siempre fue fiel a sus convicciones y a lo que él piensa, fue fiel a sus pensamientos y a sus dichos en los últimos 10 años, incluso cosas que ha publicado en libros. Y si bien muchos le dijeron, moderate, él jamás lo hizo. Bajó un poco el tono de explicar las cosas más tranquilo, sí, pero eso es lo único que hizo. No cambió lo que decía, ni dejó de ser letal. Incluso Milei, como Bolsonaro, no felicitaron a Boric, porque dijeron, no vamos a felicitar a un comunista en el poder, porque eso va a ser la destrucción del país. Ambos de acuerdo en lo mismo. Por otro lado, para los oyentes, dimensionen la guerra psicológica que estamos viviendo actualmente, que aquellos líderes que se encargan
de la defensa de su cultura y no la entregan como la socialdemocracia, aquellos líderes como hizo Trump, como está haciendo Bolsonaro, como están haciendo en Hungría y en Polonia. ¿Qué tienen en común estos líderes cuando estuvieron en poder como Trump o como cuando están actualmente como Bolsonaro, Hungría o Polonia? Ellos son tildados de dictadores, de que no hay libertad en su país, porque por ejemplo Hungría no permite la propaganda LGTB en los niños, en los colegios. Polonia no permite que entre un solo inmigrante ilegal y se lo acusa de racista o xenófobo por defender sus fronteras. Es como que el globalismo quiere que sus títeres de turno permitan que el marxismo cultural arrase con sus propias identidades, con sus propias tradiciones, con sus propias raíces, que se arrase con todo. Quieren un mundo global, quieren que no haya diferentes culturas, que todo sea lo mismo, como si eso fuera posible. Bueno, ahora el nuevo candidato, disculpen, el nuevo líder de Chile, ahora va a arrasar con todo eso. Va a intentar destruir la cultura y todas las raíces chilenas. Se vienen graves conflictos sociales en Chile. Prepárense. Por otro lado, como ya hemos mencionado, que Boric está del lado de los terroristas mapuches. Veamos otra noticia de la derecha diario titulada Boric retirará las querellas contra los violentos terroristas detenidos durante el estallido social del 2019. El jefe de campaña de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, explicó en el programa de Mesa Central de Canal 13 qué planea hacer Boric con los detenidos del estallido social, que son principalmente terroristas de extrema izquierda que tornaron muchas de esas manifestaciones pacíficas en violentas, de la misma manera que hicieron los grupos Antifa en Estados Unidos. Cito: he hablado con las familias y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Planteó en alusión a los gritos de sus fanáticos en torno a las libertades de quienes permanecen detenidos como responsables de hechos de violencia. En ese contexto, confirmó que el próximo gobierno que asume el 11 de marzo del año que viene retirará inmediatamente las querellas por ley de seguridad del Estado contra los presos de la revuelta. ¿Cómo se denomina a aquellos responsabilizados por las acciones violentas durante las protestas en octubre del 2019? También mencionó que están trabajando en una ley de amnistía para los violentos en el estallido social, pero que esta deberá ser aprobada por el Congreso. Entonces, con esta misma lógica, también probablemente liberen a todos los terroristas mapuches, como Jones Wallace, personaje que el kirchnerismo y la izquierda en Argentina defiende. Un tipo que ya se comprobó que estuvo implicado en el asesinato de chilenos, cuando le prendieron fuego casa a algunas personas. Entonces, si Boric planea darle libertad a este tipo de violentos, ¿qué creen? ¿Qué cree el pueblo chileno que van a hacer estos mismos violentos de nuevo en la calle? ¿Creen que de repente van a ser personas civilizadas? ¿O creen que van a planificar nuevos caos sociales, como planifican constantemente los grupos Antifa en diferentes partes del mundo? ¿Qué es lo que creen que va a pasar? De nuevo, como ya hemos mencionado, el pueblo honesto y trabajador chileno se va a ver expuesto a cosas muy violentas en el futuro, más violentas de las que ya han vivido hace poco. Va a ser peor lo que se viene. ¿Qué van a hacer los carabineros? Ahora los carabineros probablemente estarán muy limitados en su accionar, porque aquel carabinero que reaccione probablemente va a ser
enviado a la cárcel, removido de su cargo, va a ser perseguido, como lo hicieron y lo van a seguir haciendo en Argentina con las personas de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad. Hoy en día, en Argentina, los delincuentes tienen más derechos que las personas trabajadoras. Incluso con la excusa del coronavirus, en Argentina han liberado cientos de delincuentes, violadores, asesinos, pedófilos, que obviamente la gran mayoría volvieron a delinquir. Entonces, cuando Boric libera a estos violentos, ¿qué va a pasar en las calles chilenas? Lo mismo de siempre. ¿Y de qué lado se va a poner el pueblo chileno? ¿Va a aplaudir esto? ¿Va a permitir que el día de mañana encarcelen a carabineros que hayan cumplido su deber de defender a la sociedad? ¿Cómo lo ven ustedes, chicos? Bueno, es algo de lo que nombré antes. Los fines de estos grupos extremistas, digamos, tanto la RAM sería esta agrupación de mapuches que son los más extremistas. La idea es generar justamente el desorden para poder con el tiempo lograr sus fines. Lo peor de todo, acá en Argentina por lo menos lo vemos, se le da cierta libertad. En Chile no se le venía dando, se los combatía, pero acá se le viene dando cierta libertad que con el paso del tiempo cada vez fue creciendo su, digamos, legitimidad dentro de los sectores de izquierda, que son los que más levantan y, digamos, los tienen como pobrecitos, que son los sometidos por el Estado argentino, y los representantes del Estado argentino no hacen nada, es más, lo avalan, no haciendo nada, obviamente. Eso se le va a ir a Chile, seguramente. Va la vista gorda del Estado y que estos grupos avancen sobre propiedad privada o propiedad del mismo Estado nacional. Acá justamente se reaviva la discusión esta, la importancia del Estado Nacional, de tenerlo en orden. Son cuestiones que por lo menos en Argentina ya la teníamos saldada, digamos, no voy a decir en su totalidad, pero sí este tipo de conflictos estaba prácticamente anulado. Y bueno, con el tiempo lo fueron reflotando, obviamente con ciertos intereses geopolíticos no nacionales, ¿no? Todo de afuera. Es cuestión de leer un poquito por qué les conviene sembrar este tipo de movimientos y generar el caos interno. Sigo diciendo, es lamentable que Chile haya votado por esto. Supongo que no habrá mucha cultura política o no. Bueno, igual acá también no pasa tanto, digamos, no se investiga a fondo, no se trata de buscar digamos, cómo se financian, cómo se mueven estos grupos, quiénes tienen apoyo. Digamos, se quedan con lo políticamente correcto, en la que son grupos sometidos y chao. Por eso son como son. Y ni siquiera, pues, acá Jones Walla no tuvo una juventud por lo que se vio muy sometida, sino que andaba dentro de los grupos de moda de su juventud. Entonces, yo la verdad no entiendo bien con la experiencia cercana que encima que tuvieron, ni siquiera se tendrían que haber ido a mirar o analizar lo que es la izquierda europea o lo que hace allá la socialdemocracia. Era directamente mirar al lado todo lo que hicieron los Kirchner, todo lo que
digamos, ni siquiera aprendieron, o sea, después de Bachelet volvieron a votar a esto que remarcó Lucas, a la derechita esta cobarde, después de Bachelet otra vez Piñera, con lo que ya había sido. Entonces es como hicieron ahí hacemos un intervalo de gobierno y era como, dale, no estás aprendiendo ni siquiera de lo que fue anteriormente. Se basaban solamente o capaz estaban conformes con los resultados económicos. Así que nada, yo la verdad supongo que a veces es bueno tener la experiencia para poder aprender. Chile tendrá que aprender también lo que todavía nosotros no aprendimos, por eso siguen ganando los Kirchner, siguen ganando los Macri. Entonces, digamos, siguen teniendo apoyo. Macri, no, si bien hizo una sola cosa, sigue teniendo mucho apoyo. No hay autocríticas, entonces se busca, parece que la política es una hinchada de fútbol, que en vez de hacer una buena autocrítica para mejorar, no, se sostiene fervorosamente, por más que sean errores garrafales lo que se cometieron, se sigue apoyando y ya está, total, no pasa nada, le tenemos que ganar al otro y así se elige al mal menor, como bien dijo Lucas. Entonces, yo supongo que será la experiencia que tiene que pasar Chile para poder aprender a que la izquierda no es tan beneficiosa como dicen. Tal cual, Augusto. Me parece que ahí hay que quizás dar una vuelta de tuerca en la forma que tenemos de mirar a los adversarios, o en este caso directamente enemigos. Cuando se ve a un Macri o a un Kirchner, no se tiene que ver una grieta. Se tiene que ver a la socialdemocracia con dos partidos o dos espacios. Diría dos espacios, pues el partido político está muy destruido en Argentina. En Chile quizás tiene una tradición más fuerte e institucional de partidos políticos, pero en Argentina están totalmente destruidos, así que con más razón todavía, miremoslo como ellos se llaman, ¿no? Espacios políticos, y de esa forma los podemos ver como realmente el partido único que son. La socialdemocracia es un partido único que ha sido el emblema de todo este sistema internacional. Este sistema internacional que tiene un discurso político tibio, pero que no le tiembla el pulso en aplicar medidas totalitarias cuando la cosa no va como ellos quieren. Es decir, cuando los ciudadanos, los compatriotas, deciden por el sentido común, ahí no les gusta y aplican sus medidas totalitarias. Que va en contra, en realidad, del verdadero orden, de la verdadera seguridad del Estado-Nación, que debería garantizar el Estado-Nación, porque es una de sus funciones claves. Y entonces tenemos estas situaciones anómicas, incluso en un país con una larga tradición de institucionalidad cuasi europea como es Chile. Si hay un país que, como decíamos con Juan Dow, es el marciano de la región, es Chile, porque es el modelo más parecido al europeo en cuanto a partidos y sistemas de partidos. Inclusive la historia de cómo se fueron conformando, partidos sin apoyo estatal, sindicatos de igual manera, sin apoyo estatal. Es decir, era como el modelo de lo que había que hacer, y sin embargo miren cómo terminó. Acá se ven varias cosas. Como decía Augusto, la cuestión geopolítica que tiene que ver con apoyar a estos extremistas, con apoyar grupos pseudo-mapuches. Porque también hay un caldo de cultivo internacional y hay un caldo de cultivo regional. En lo internacional no olvidemos que quien está avanzando es China en esta región. Y como caldo de cultivo, si se quiere, regional, se está viendo lo que es la reactivación o quizá el renacimiento del Foro de Sao Paulo, que ya como Grupo de Puebla quedó como una pequeña fachada de transición para hacerse los moderados y los que actualizan sus discursos a estas nuevas lógicas progres de los reclamos de minorías, etc. Pero al fin y al cabo, lo que fue el acto de, entre comillas, el Día de la Democracia de
de Cristina y de Lula, con eso dijo todo. Con eso se dijo todo. Es una reactivación del Foro de Sao Paulo, ya desde el intento de que Lula vuelva al poder, y ahora Boric consiguió volver al poder. O sea, Bolsonaro la va a tener muy complicada porque el clima no está muy apto para garantizarle a él la reelección. Entonces hay cuestiones geopolíticas muy fuertes y que las vamos a profundizar más al final de este espacio. Pero démonos cuenta, no se puede seguir pensando en la lógica de que si un partido de la socialdemocracia está mal, el otro puede estar mejor después, puede estar bien. No, el problema es la socialdemocracia. No qué partido gobierne de turno, cuál sea el partido de turno que gobierne de la misma idea, del mismo sistema. Porque al final son socios. Así como Maduro es socio de Pedro Sánchez y de Podemos. Y por lo tanto de todos los banqueros y corporaciones que los bancan. Así como del narcotráfico. El sistema ya tiene sus candidatos. No votemos a ninguno de ellos. Les recuerdo a los que nos escuchan por Twitter, les recomendamos que se conecten al link de Twitch, que pueden ver como tweet anclado en la parte superior de este mismo espacio, ya que no solo pueden ver las imágenes o videos que compartimos de manera más dinámica, sino que también pueden participar del chat de Twitch haciendo comentarios o haciendo preguntas que en la medida que vamos hablando los vamos leyendo. Ahora, con todo este panorama cercano en el extremo sur, veamos un poco el mapa ideológico regional, también elaborado por La Derecha Diario, para que veamos qué países quedan sujetos al Foro de San Paulo y quiénes aún resisten. Para los que nos estén mirando por Twitch, van a poder ver el mapa regional, cómo quedó conformado. La nota se titula ¿Cómo quedó el mapa ideológico en América Latina en 2021? Los cambios de gobierno más importantes del año. Como todos los años, en La Derecha Diario hacemos un análisis electoral e ideológico de los países de América Latina y cómo quedan parados a fin de año en la geopolítica del continente. Luego de las elecciones en Perú, Honduras y en Chile, la extrema izquierda del Foro de São Paulo se anotó 3 importantes victorias en América Latina. Con los triunfos de Pedro Castillo, un líder sindical comunista que salió del seno de Sendero Luminoso, de Xiomara Castro, la mujer del expresidente castrochavista Manuel Zelaya, y de Gabriel Boric, un líder estudiantil marxista, los gobiernos de Perú, Honduras y Chile, respectivamente, cambiaron de color este año. Por lo tanto, poniendo a los castrochavismos en rojo y a la centro derecha o derecha en azul, nos quedaría Pedro Castillo en Perú, rojo, Xiomara Castro en Honduras, rojo, Gabriel Boric en Chile, rojo. Luego tenemos a Daniel Ortega en Nicaragua, rojísimo. Un dictador que mete presos a los contrincantes. Un Eduardo Lasso en Ecuador, centro derecha, lo vemos en azul. Nayib Bukele de El Salvador, lo vemos en azul. Quien algunas noticias han deslizado que Estados Unidos quisiera quitarlo del poder. Por ahora son rumores, pero se han publicado algunas noticias con este tipo de información. En Bolivia, Luis Arce, rojo. En México, AMLO, rojísimo. Alberto Fernández en Argentina, rojo. Iván Duque en Colombia, azul. Jair Bolsonaro en Brasil, azul, lo mejor que tiene la región, por lejos.
La calle Pou en Uruguay, azul, aunque en mi opinión personal, para mí la calle Pou en lo cultural es bastante progre, pero bueno, la derecha diario lo pintó de azul. Y luego Mario Abdo Benítez en Paraguay, azul. Voto parlamentario en contra del Foro de San Pablo. El Salvador, en Bolivia, en México, en Paraguay y en Argentina. ¿Qué depara el futuro? El año que viene, Latinoamérica enfrenta la elección más importante para la geopolítica del continente. Brasil disputará nuevamente unos comicios donde se verán enfrentados los líderes del Foro de San Paulo, Lula da Silva y la derecha sudamericana, Jair Bolsonaro. Las encuestas marcan que el voto anti-Lula irá muy dividido. Y una segunda vuelta entre estas dos figuras tan polarizantes es casi una certeza. Bolsonaro se mostró muy preocupado por el fraude electoral, especialmente en el norte del país, donde las elecciones las controla el PT y por ahora ha fallado en 2 intentos por reformar el sistema electoral en el Congreso. Recordemos que la Corte Suprema de Brasil es un 90% comunista. Esta misma pésima Corte Suprema fue la que sacó a Lula de la cárcel. No porque no sea verdad las causas de corrupción que tuvo, sino porque simplemente pudo utilizar sus influencias en la Corte Suprema para salir y ser nuevamente candidato. También habrá elecciones en Colombia, un país que ha logrado eludir gobierno del Foro de San Pablo en toda su historia, pero que el año que viene se juega su futuro entre un uribismo y Gustavo Petro, quien nuevamente buscará acceder a la presidencia, esta vez evocando una agenda de estallido social similar a la chilena. Para finalizar este espacio, vamos a ir a un análisis a modo de repaso y conclusiones de lo que viene pasando en el continente. Lucas, vos tenías algo preparado para hablar del regionalismo en Latinoamérica. ¿En qué situación estamos? ¿De dónde venimos? Sí, bueno, en primer lugar, me parece que hay que aclarar más o menos de qué historia venimos. Los que están en Twitch van a poder ver un mapa donde se vea toda la región prácticamente pintada de azul, salvo por el excepcional caso de Nicaragua, en que sigue ahora no pintada de azul. Y bueno, los 3 países de arriba de Sudamérica que son como las islas dentro del continente, que son Guayana Francesa, la Guyana y Surinam. Pero es muy importante tener en cuenta de qué historia venimos y por qué fracasó en esta época la integración regional, por qué fracasó en el continente. Más allá de que haya aspectos culturales, que son muy importantes, por supuesto, los aspectos culturales por los cuales nuestros gobiernos han sido bastante poco cumplidores, quizá con responsabilidades a la hora de integrar esfuerzos comunes en lo comercial, industrial. Me parece que también hay cuestiones que hacen a los fracasos propios dentro de cada país. Como se puede ver en la imagen que está puesta en Twitch, el regionalismo empezó a dar sus primeros pasos en los años 90 y ya en el 89, en 1 de enero, se van a cumplir ya 27 años de la creación del Mercosur, que fue en el 95. Un evento que pudo haber sido prometedor, pero que lamentablemente, no solamente por culpa nuestra, sino también por fracaso de otros países dentro de sus propios gobiernos que han hecho muy difícil la integración de esfuerzos. Siempre quizá el común denominador para ver por qué fracasó la integración regional, por lo menos para hablar del Cono Sur, ¿no? Pues ya la integración con México y con el resto de Latinoamérica es un poco más difícil. Pero hablando estratégicamente, el Cono Sur quizás más relevante. Entonces, amparándome un poco en justamente un autor chileno, que era José Briceño Luis, como lo dice el pie de la imagen, podemos hablar de 3 tipos de regionalismo que hubo en nuestra historia reciente.
En los 90 era todo este único modelo, este modelo de regionalismo abierto. Pensemos que veníamos de digamos, una situación internacional donde se acentuaba la Unión Europea como intento exitoso de integración, instituciones globales, o sea, el globalismo dio un ganador finalmente, después de varios siglos de competencia, que es Estados Unidos, y que sería el gran capitán de toda esta orquesta global de instituciones, de cooperación, entre comillas, siempre entre comillas. Y el desafío del Mercosur era poder entrar en el comercio internacional, pero no solamente era una cuestión de abrir el comercio. Los objetivos eran de otros tipos también. Y en el caso nuestro, como argentinos, hemos fracasado porque hay cosas que no se hicieron en esa época que se tenían que haber hecho, pero que sí las hizo Brasil, por ejemplo. Y ciertamente las hizo Chile. De otra manera. Cada uno lo hizo de forma distinta, pero lo hizo medianamente bien. Es decir, pudieron actualizar su matriz productiva, traer tecnología para la industria inclusive, ¿no? Que eso era un poco los objetivos de este regionalismo abierto, este regionalismo que se quería acoplar y tratar de generar alguna pequeña unión estratégica para comerciar con el bloque europeo, por ejemplo, y con países del este asiático que estaban despegando y floreciendo después de haber hecho las cosas bien. Entonces, la década del 90 dio algunos poquitos ganadores y la mayor parte de los países nuestros perdimos. ¿Por qué? Bueno, puedo hablar por Argentina al menos, en que acá se priorizó la demagogia y se priorizó la reelección y la reelección, por ejemplo el caso de Menem, el vendepatria de Menem, que destruyó industrias al pedo, en lugar de hacer una sana transición hacia una tecnología que mejore las industrias y quizá crea empleo en otro lado, y ya no tanta gente en la fábrica, sino que pudiera trasladar esa gente a otros puestos, un poco más especializados, como se hizo en Europa, como se hizo en el este asiático. Pero claramente priorizó la demagogia de que el ciudadano promedio pueda viajar a Miami y comprarse una televisión. Pero bueno, más allá de eso, hay países que sí hicieron las cosas bien, que sí utilizaron las mismas herramientas del Mercosur, a pesar de que fueran de apertura económica, para poder proteger, porque había industrias estratégicas que estaban contenidas en los acuerdos y que les permitía proteger y que no fuera de la noche a la mañana una transición violenta que les haga perder puestos de trabajo. En ese sentido, Brasil hizo las cosas bien. Y me parece que Brasil es un poco el ejemplo de lo que ha sido exitoso en el continente en los distintos momentos de regionalismo. Si vamos, por ejemplo, a la segunda imagen, si podés, Augusto, la segunda imagen, que es el regionalismo a partir de los años 2000, podemos ver directamente un escenario variopinto ya. No es toda una región, no es todo un continente pintado azul. Tenemos otros ejes ya. Obviamente tenemos el eje capitaneado por Cuba, que es el eje bolivariano o eje antisistema, como se pretendía llamar, que obviamente estaba condenado al fracaso desde el inicio porque era reciclar una ideología retardataria como el socialismo y tratar de adaptarla para que tenga nuevas consignas y supuestamente sea democrática. Bueno, la realidad es que no fue ninguna de las dos cosas, no fue ni efectiva ni democrática, pero había otra actitud. Brasil, por ejemplo, adoptó otra forma de afrontar esta nueva etapa, inclusive con un gobierno de izquierda como Lula. Porque acá tiene que ver mucho la dirigencia de Brasil, que no es solo política, tiene una dirigencia industrial competitiva, tiene una dirigencia militar, ¿no? Una casta militar competitiva también, que busca siempre que Brasil esté mejor en lo industrial, en lo tecnológico, en su interés nacional. Entonces ese tipo de instituciones hicieron que Brasil, a pesar de los vientos ideológicos, no se caigan por los vientos ideológicos. Nosotros sí nos hemos caído. Entonces Brasil pudo aprovechar las oportunidades y poder, es más, sacarle un montón de competencia a países como Argentina. A pesar de que Argentina se acopló a Brasil, sí, se acopló a Brasil para regalarle toda la industria a ellos, por supuesto, como también lo hizo Uruguay. Paraguay
obtuvo buenos resultados. Paraguay también ha sido muy realista a lo largo de los últimos 30 años, con lo cual han mantenido y logrado una buena posición. Han tenido su marina mercante, nosotros la perdimos completamente desde los 90, y ellos la pudieron crear y la fortalecieron. Entonces vemos un escenario distinto, pero acá se ve la diferencia, ¿no?, entre seguir la ideología y seguir la realidad. Ahora no quiero seguir porque quiero incluirlos a ustedes también para que digan su opinión sobre esto, pero un poco nos pinta por qué estamos donde estamos, ¿no les parece? Bueno, con lo último que hablaste, Lucas, Argentina básicamente le regaló la industria a Brasil, el agro a Uruguay y la marina mercante a Paraguay. Es increíble las oportunidades que perdió Argentina. No de algo que nunca fue, sino de algo que fue líder regional en cada rama. Es increíble realmente en la situación que estamos. Brasil, por ejemplo, Bolsonaro, como fue bajando impuestos y lo sigue haciendo, mientras Argentina ya está ahorcando a impuestos, tanto a los trabajadores como a las empresas, muchísimas empresas argentinas, entre el año pasado y se acrecentó obviamente con la llegada al poder de Alberto Fernández, se movieron a Brasil porque la situación impositiva los beneficia muchísimo más. También se han movido algunas empresas a Uruguay. Entonces, ¿qué futuro tiene un país cuando tiene un gobierno de delincuentes, delirantes, que jamás trabajaron en el sector privado, que no tienen ni idea cómo generar riqueza? Lo único que se les ocurre, además de proteger y liberar delincuentes, es crear impuestos. Y siguen creando. Ahora en Argentina se está por debatir el impuesto a la herencia. Una locura. ¿Cómo puede ser si uno paga impuestos cuando compra una casa, cuando la vende? Paga impuestos uno adentro del otro prácticamente. Entonces, si uno tuvo padres que lograron comprar propiedades gracias al sudor propio, ¿cómo puede ser que ahora el Estado también tiene que quedarse con parte de eso? Los hijos Cuando van a ya heredar deudas para tener propiedad, es un básicamente. delirio absoluto por donde se lo mire. En vez de estar enfocado en proyectos políticos para aumentar la industria, en vez de analizar qué capacidad productiva tiene cada provincia, porque todas las provincias de Argentina tienen su propia capacidad productiva. Mentira que no la tienen. Por más que Formosa tiene un 80% de las personas en blanco trabajando dependiendo del Estado, ya sea por planes o porque trabajan para el Estado, eso no significa que Formosa no tiene ningún potencial de industria. Mentira que no, pero están muy cómodos ya en esa posición. Con este sistema estúpido de coparticipación que tiene la Argentina, en donde 3 o 4 provincias casi que mantienen al resto del país, porque se ahoga, se le roba prácticamente la riqueza a las provincias productivas para repartirla a las provincias no productivas. ¿Para qué? Para que el gobernador, los senadores y los diputados de esa provincia vote a favor de las leyes que le convenga al gobierno delincuente de turno. ¿Qué, ese sistema a dónde nos puede llevar? Al desastre. No nos lleva a ningún lado. En vez de tener un sistema de competitividad de las provincias, de manera que compitan entre ellas por cuál es mejor. Pero claro, nosotros tenemos gobiernos de delincuentes que
van en contra de la meritocracia, que no creen en la meritocracia. Ellos creen que si a vos te va mejor, es porque le estás robando algo a alguien. Un delirio, un resentimiento de mediocre absoluto. Esa es la gente que nos gobierna, no solo en Argentina, como hemos mencionado, en la mayoría de Latinoamérica. Ese tipo de pensamiento del resentimiento y de la lucha contra la meritocracia, ese es el tipo de pensamiento que gobierna en la mayoría de Latinoamérica. Ese es el tipo de pensamiento que tiene Boric en la cabeza. Con ese pensamiento se viene la nueva realidad de Chile. Se vienen los proyectos que, de nuevo, ¿qué van a hacer? Crear nuevos impuestos, más impuestos a todos los sectores productivos, a todos los sectores que generen riqueza. Van a ahogar en impuestos a la clase media, a la clase alta ni hablar. Probablemente les terminen robando todo lo que puedan. Este sistema es inviable. Entonces, no hay que apoyar este tipo de candidatos. Hay que apoyar y promover el tipo de candidatos que quieran sacar lo mejor del país, de cada provincia, que quieran aumentar la cantidad de bienes y servicios, aumentar la industria, defender la cultura, defender las fronteras, defender las Fuerzas Armadas. En Argentina se le quitó se le quitó presupuesto a las Fuerzas Armadas para enviarlo a más ministerios inútiles, izquierdistas, que no solucionan ningún problema, sino que solamente llenan los bolsillos de quienes manejan ese ministerio. Por ejemplo, crearon un Ministerio de la Mujer, que supuestamente iba a bajar los casos de los femicidios. Los femicidios no bajaron. Sin embargo, la ministra cambió el auto no sé cuántas veces. Y tienen la caradurez de reconocer que no mejoraron las estadísticas. Y encima, es difícil porque el 80% de ese presupuesto es solo para pagar sueldos. Es difícil. encima viven echando culpas. Otra característica de estos regímenes dictatoriales castrochavistas, presten mucha atención, jamás se hacen cargo de nada. Jamás. Viven echando culpas a fantasmas. Si aumentan los femicidios, es por la culpa del machismo, del sistema heteropatriarcal, no sé cuánto. No, no estás haciendo nada. ¿Por qué? Porque la justicia no funciona. Si estás liberando delincuentes, si estás protegiendo delincuentes, ¿cómo no va a aumentar el delito? Si estás sacando, con la excusa del coronavirus, estás sacando delincuentes de la cárcel, ¿cómo no va a aumentar el delito? La mayoría de los delincuentes que salieron reincidieron. Han robado, han matado, han violado. ¿Qué problema vas a resolver? No resuelven ningún problema. No defienden a ninguna mujer, ni a ningún niño, ni a ningún jubilado. No defienden a nadie. Solamente defienden su ideología. Solamente le quitan a los que sí generan riqueza para repartirla entre sus militantes. Porque en estos ministerios fantasma, lo único que meten son sus propios militantes. Personas completamente incapacitadas para cualquier tarea, pero que cobran incluso sin ir a trabajar. Cobran sueldos exorbitantes, fuera de la realidad, completamente desconectados de la realidad, con un sueldo de un trabajador real. Sí, completamente. Y además, sumémosle los banquitos que inauguró Malena Galmarini con perspectiva de género, ¿no? Eso sí combate el machismo y la violencia de género. O los puntos seguros. Se ponen a pintar bancos en vez de tratar de transformar la justicia. La justicia argentina debe ser una de las más asquerosas del mundo, de las más repugnantes, debe ser
Más Y, corrupta y que una justicia de un país africano. para también, así, digamos, aparte de la justicia, que no se mira tampoco otras variables de por qué existe la violencia, como ser la droga, el alcoholismo, el entorno social, patologías psicológicas, etcétera, etcétera. Eso parece que no vale como dato de análisis, sino que es directamente culpa de el patriarcado. Así que coincido completamente con algunos de los puntos que fue hablando Lucas a lo largo del programa. Estamos en una guerra psicológica, estamos frente a una batalla cultural de la cual no hay lugar para los tibios, no hay lugar para las derechitas cobardes, no hay que moderarse, porque estamos combatiendo contra delirantes comunistas. A los delirantes comunistas se los tiene que combatir con una derecha fuerte, con una derecha precisa, comprometida con sus ideales. Nada de moderarse en el medio para intentar conquistar a los tibios. Hay que ser determinante, como lo fue Bolsonaro. Bolsonaro jamás se moderó, al contrario, fue mucho más al frente todavía, y eso le dio muchísimo más votos, porque el brasilero promedio estaba cansado de todo el desastre cultural que provocó Lula. Les encantó el discurso de Bolsonaro. ¿Y qué hizo Bolsonaro en los hechos? La economía está en punta, disminuyó la inseguridad. Bolsonaro sí logró disminuir la inseguridad, no solo contra las mujeres. En el pueblo en general disminuyó la inseguridad. Pero claro, él es el cuco, él es la extrema derecha. No, no permitan que los medios del establishment les laven la cabeza. Tenemos que exigir políticos a la altura de las circunstancias. Nada de tibiezas, nada de derechitas cobardes. Estamos en una situación tan pero tan complicada que ningún tibio va a lograr cambiar la realidad que todos los sudamericanos que estamos sufriendo un régimen castrochavista no van a poder cambiar nuestra realidad. Necesitamos políticos a la altura de las circunstancias. Completamente, Candela. Para cerrar este espacio, por último pueden ver la última imagen en Twitch que estamos pasando, que es cómo quedarían los ejes regionalistas, según lo que fui hablando, al 2021. Por supuesto que faltaría poner la actualización de Chile, que quedaría en rojo también, o la actualización en Honduras, pero básicamente estoy tratando de proyectar más o menos cómo queda la gran mayoría de ejes ligados a las distintas corrientes de integración. Me preguntarán por qué México lo pongo en azul todavía, si está AMLO desde el 2018 básicamente. Bueno, es que en realidad México tiene una realidad regional totalmente distinta a la nuestra, y la verdad es que por más que esté AMLO, tiene de los 6 puntos de su comercio internacional más importantes, 5 son con Estados Unidos. Así que no están sujetos realmente de forma, digamos, tajante a la realidad comercial, por lo menos de lo económico, de lo comercial, no están sujetos tajantemente al Foro de Sao Paulo. Porque en realidad por eso resalté que lo que está resurgiendo es el Foro de Sao Paulo. El Grupo de Puebla, por más que haya sido una iniciativa mexicana, o por lo menos que se haya fundado en México, fue la fachada para continuar por otros medios más presentables, lo que en realidad siempre trataron de esconder, que es su vocación totalitaria. Por eso existe la Carta de Madrid, el Foro de Madrid, porque tanto Santiago Abascal como Eduardo Bolsonaro se dan cuenta de que ellos nunca renunciaron a su proyecto, porque hay
hay quienes lo financian, desde el narcotráfico, desde mismos bancos ligados al narcotráfico, instituciones globales, el mismo régimen cubano, que nunca estuvo desconectado con el mundo. Esto es otra cosa que hay que decirla. El régimen cubano nunca estuvo desconectado con el mundo. Los que estuvieron desconectados son los cubanos que son rehenes. Pero el régimen nunca estuvo desconectado con el mundo. El régimen nunca pasó hambre. Recordémoslo. Como tampoco pasa hambre Maduro. O Daniel Ortega. Los regímenes no pasan hambre. Pasan hambre los ciudadanos. Los compatriotas pasan hambre. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos ante un momento bisagra. 2022 va a ser un año clave. La elección en Brasil va a ser clave para tratar de poder tener la posibilidad de tener una estrategia para sacar la cabeza y tener un poco de aire. Porque el mundo se viene complicado. Y la verdad que lo que tenemos que hacer, por lo menos desde este lado en Argentina, toda barrera que se le pueda poner al totalitarismo de izquierda, bienvenida sea. Ya sea Javier Milei, ya sea Victoria Villarroel. Es decir, acá el objetivo es muy claro. Nos tenemos que sacar de encima a toda esta gente. Lo haremos democráticamente, por supuesto. Pero tengamos en cuenta de que si no lo hacemos, ellos no van a ser democráticos con nosotros. No solamente si queremos tener un futuro para nosotros, para nuestros hijos, para los que vendrán, para los argentinos que vendrán. Miremoslo así también. Habrá nuevos argentinos a los cuales les dejaremos este futuro. Si nosotros nos enojamos con la generación de nuestros padres por dejarnos este futuro, ¿qué excusa vamos a tener nosotros si le dejamos uno peor a ellos? Así que démonos cuenta de la situación en la que estamos, tomemos cartas en el asunto y recuperemos la idea de un proyecto de nación, no un proyecto de ser un país cooptado por mafias, como lo quieren toda esta manga de sátrapas. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado, acá en Twitter, así como también a los que estuvieron por Twitch. No se olviden de seguirnos en nuestras otras redes, el canal de YouTube Nueva Argentina y Causa-Argentina en Telegram, Twitch e Instagram también. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches y muy feliz año a todos. Gracias, chicos. Buenas noches a todos, muy feliz año, nos vemos la próxima.